Bueno, bienvenidos a 8910. Les damos a todos la bienvenida esta noche y les agradecemos por acompañarnos en este programa casi especial. Primero porque tenemos tres invitados de primer nivel. Uno, Héctor Juliano, que vamos a actualizar un poco el tema de la deuda. Alberto Buela, filósofo argentino, que vamos a también analizar un trabajo que hizo con relación a la Argentina, que cuál es el karma que trae el nombre Argentina desde su fundación y desde la época colonial. Y qué puentes estos se están armando ahora con la asunción del nuevo pontífice. Y la tenemos a Mónica Stechner, que hablamos un poquito de los estigmas de Ana Catalina, de Emmerich, que es tan importante también conocer un poco de la parte espiritual que los argentinos la teníamos medio relegada, pero que estos últimos dos entrevistas de 8, 9, 10 le permite a los argentinos también hacer una interconexión entre lo que somos, lo que tenemos en una casta política y lo que, bueno, tenemos en esta parte espiritual de tener un papa argentino en Roma. Pasamos directamente al piso y le quiero presentar a Héctor Juliano. Creo que la mayoría de ustedes lo conocen. Héctor Juliano es licenciado en Administración y experto en Finanzas Públicas. Y bueno, uno de los grandes seguidores y más conocedores del tema de la deuda externa. Gracias por venir, Héctor. Al contrario, gracias a vos por tu invitación, porque siempre es interesante. Yo monitoreo estos temas permanentemente, así que es una forma de expresarlo y de explicarlo. Es bueno para que nosotros, capítulo a capítulo, que vayas trabajando sobre el tema de la deuda, cada 15, 20 días, 30 días, haces un informe de cómo estamos. Bueno, es importante que los argentinos o todos los que nos ven sepan en dónde estamos parados con el tema de la deuda. Y mi pregunta es, ¿dónde estamos parados con relación a esta oferta que hizo Argentina últimamente a los tribunales de Nueva York? Mira, si te parece bien, primero ubicamos las novedades en contexto, luego cómo vienen los antecedentes y luego qué es el contenido de la propuesta, para orientar a los que siguen el tema o que escuchan. Acá hubo en la Argentina un mega canje. Lo hemos hablado en otras oportunidades. En el año 2005, después de 4 años de default, el default se produce a fines del 2001, con la declaración del presidente Rodríguez Sá, sufre algunos cambios, pero no son ahora parte de esta historia. Pero la cuestión es que la Argentina queda en default. Default es incumplimiento, es el equivalente a cesación de pagos, y entonces hasta el año 2005 la Argentina no sale de esa situación. Incluso no ha salido totalmente hasta el día de hoy, porque se mantiene una parte de deuda en default. Pero el famoso acuerdo del megacanje del 2005, y aclaro que no hay que confundir el megacanje del 2005 con el del 2001. El 2001 fue de la Rúa Cavallo. Cuando me refiero al 2005 es el megacanje Kirchner-Labaña, que reestructuró deuda ofreciendo bonos elegibles por 82.000 millones, mientras que el megacanje de Cavallo había sido por 29.000. ¿No? Se ha soslayado la palabra, pero cabe en este caso, porque es demasiado dinero en juego, mucho que número. Después tuvo justamente sus avatares. Pero para no dispersarme, voy a lo siguiente. En ese momento, como ocurre con todas las grandes reestructuraciones, todo el mundo cantó victoria. Gran éxito de reestructuración, ahora la Argentina normaliza su situación, deuda performing, es decir, deuda regularizada, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que ese megacanje 2005 ha fracasado. Y fracasó porque no puede cumplir su objetivo, porque a los 3 años la Argentina estaba al borde de la cesación de pagos. Por eso, entre otras cosas, surge la receta vudú. Vudú adviene del ANSES al Ministerio de Economía y después a la Presidencia de la Nación. Eso lo explica muy bien el amigo de Córdoba, Javier Llorens, que es un muy agudo observador. Explica cómo la promoción del actual vicepresidente Vudú se correlaciona con la crisis de deuda, que la Argentina se iba de vuelta al default, y la carta de salvación que trae. Estaticemos las AFJP, porque matamos 2 pájaros de un tiro. Por un lado, las AFJP tenían concentrada su 60% del fondo de garantía jubilatorio, lo tenían ya comprometido en títulos públicos. En consecuencia, era matar 2 pájaros de un tiro. Se estatizaba y se pasaban los fondos de jubilatorios, se los pasaba a administrar directamente el Estado, y además
licuaban deuda. Porque la clave de esa deuda y toda la deuda intraestado que el Poder Ejecutivo tiene con la ANSES y con el Banco Central tiene una clave, no se va a pagar. Entonces, en la medida que el gobierno estatiza deuda por deuda intraestado, va licuando deuda. Le va pasando la cuenta a los jubilados que no les pagan, mientras la mayoría se van muriendo. Por razón biológica, van a morir los que necesiten más retroactivo. Así que en un cálculo cruel, pero objetivo, en 5 o 6 años puede ser que el gobierno licúe bastante la deuda con los jubilados. Pero dejando de lado... ¿Es la única bolsa en la cual mete la mano para sacar? ¿La única disponible? No, la bolsa implica en primer lugar tanto el ANSES como el Banco Central. ¿Hay otros sectores de recursos? El Estado le debe al Banco Central, creo, en unos 64.000 millones de dólares. O sea, por eso. Pero si querés no nos dispersemos. No, estos claro. temas, como yo pregunto dice, nada más porque cada uno de estos temas para tiene distraerte. cada uno de estos temas tiene su entidad, pero sí, para no perder el hilo, porque estábamos en tema del megacanje, no es una dispersión que yo hago del tema. Si no se entiende que el megacanje Kirchner-Labaña fracasó y que todo lo que estamos viendo son desesperadas improvisaciones para tapar agujeros hasta que se cumpla la hoja de ruta vudú, de la cual nadie habla, no vamos a entender lo que se está dando con los juicios de Nueva York. ¿No? Dije esto así brevemente por lo siguiente. En ese canje del 2005, la Argentina acepta cláusulas muy comprometidas. Acepta desde ya, como todos los gobiernos anteriores, la competencia de jueces extranjeros, ¿no? Acepta también desde ya, bueno, la prórroga de jurisdicción e incorpora la cláusula del acreedor más favorecido, con lo cual el propio gobierno se ata de pies y manos. Porque esa cláusula dice que si la Argentina, después del canje que está ofreciendo, le concediera a los acreedores restantes condiciones más convenientes que las que le dio a los acreedores originales que entraron, se obliga al país a equipararle, a empardarle la oferta a todos los restantes. En este momento, como es público y notorio, el 93% de los acreedores que estaban en default, de los 82.000 millones de bonos originales, ya han sido entrados al canje, bonos por valor de 76.000. Quedan 6.000 afuera más o menos. 6, 8.000. 6.000 exactamente. Que con los intereses suman más de 11.000. Entonces, ¿qué ocurre? Si la Argentina llegara a pagarle a los holdout, a los tenedores que quedaron afuera, los reclamos por el 100%, sin quita, se los va a tener que hacer extensivo a todos los... Por eso la Argentina se ató de pies y manos. Eso no es producto de cláusulas anteriores, no es herencia de ningún gobierno recibido, esto lo firmó la actual administración. Lo mismo que la cláusula cross default. La cláusula cross default quiere decir que si el país llega a incurrir en cesación de pago por capital e intereses con un acreedor, automáticamente se considera que ha caído en cesación de pago con el resto de los acreedores. Y tiene que volver a repactar todo. Y tiene que repactar todo. Y entonces entran a jugar las cláusulas de aceleración de pago. Las cláusulas de aceleración de pago son aquellas que, como una cuota que vos enganchás personalmente, si no pagas la cuota, la letra chica te dice que tenés que pagar todo el saldo acumulado, no solamente de las cuotas hasta el final de la operación, sino también tenés que pagar los intereses futuros de la misma operación, lo cual reventaría todo esquema financiero. Por eso lo que está en juego es muy grave, no solamente por su entidad propia, sino por los alcances, por las repercusiones que tenga. Esto te decía brevemente de contexto, que es el brete en que está metido la Argentina, dentro de una lógica que no puede cumplir, porque la hoja de ruta con la cual asume el ministro Vudú implicaba 3 pasos. El primero era arreglar los juicios con los holdout, con los acreedores que no entraron en el canje. Esto ahora se hace extensivo también a los juicios y reclamos pendientes en el CIADI, por empresas y por bonistas también que le han hecho reclamos a la Argentina a nivel de CIADI, que es el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial.
El segundo paso es arreglar la deuda externa pendiente con los países del Club de París, que suma otros 9.000 millones. Lo que está de holdout en total está computado en 11.000 millones. Lo que está de deuda pendiente del Club de París entre capital e intereses son unos 9.000. Y con esos dos pasos cumplidos, ¿cuál es el tercero y último paso? Volver al mercado internacional de capitales. ¿Para qué? Para tomar más deuda. Esta es la gran burla de la hoja de ruta, que todo este esfuerzo desesperado que está haciendo el gobierno se hace con el objetivo declarado, buscado y hasta futuramente aplaudido de volver al mercado internacional de capitales, con el argumento que ahora la Argentina sí va a ser fruto de confianza y que las tasas de interés van a ser un poco menos. Entonces nos vamos a encontrar con esta paradoja, que la deuda, como lo hemos hablado otras veces, sigue siendo impagable, que la lógica que sigue rigiendo es la misma falacia de siempre. Muchachos, no hay problema en seguirse endeudando aunque no tengan capacidad de repago, mientras ustedes puedan aguantar los intereses y vayan refinanciando continuamente sus deudas con el club de acreedores que vive de la deuda pública, locales y extranjeros. Acá estás hablando de... Este es el ABC de todo. Bueno, sí. Yo veo que vos decís el gobierno está atado de pies y manos y que de alguna manera tiene que renegociar, ya sea porque los organismos internacionales dicen no importa, mientras ustedes puedan pagar los intereses está todo bien. El tema es que esas renegociaciones que vos decís que terminan siendo un gran éxito para la gestión, están presentadas siempre como un gran atan éxito. a todos los argentinos a una deuda monstruosa cada vez peor, que es la que tienen que terminar pagando los pobres, la falta de infraestructura, la educación, la salud, etcétera, etcétera. Ya lo he dicho, la deuda está aumentando a un ritmo de 11-12 mil millones de dólares por año. El gobierno confunde a la opinión pública diciendo que el país se está desendeudando, pero la deuda está creciendo solamente en cabeza del Estado central a razón de 11-12 mil millones. 11.000, creo que 800 es lo que está previsto este año y ese es el ritmo. Gran parte con la deuda interestado, pero en eso no está computado todo el toco de lo que se está endeudando el conjunto de provincias, empresas del Estado, con YPF a la cabeza, ¿no? O sea que en realidad el gobierno está ocultando cifras porque hay mucha deuda no registrada y se oculta a la opinión pública que el país está teniendo un ritmo de endeudamiento alto y como ese ritmo de endeudamiento no lo puede cubrir, la única solución es caer como por un embudo a la solución final de tomar más deuda. Esto es lo que es una especie de, digamos, cadena forzosa. La deuda provoca el déficit fiscal. El déficit fiscal se cubre con deuda. Y para poder pagar los servicios de esa deuda, el gobierno está practicando un plan de ajuste encubierto. Aumenta la presión tributaria, nación, provincia, municipio, aumenta los precios y tarifas de servicios públicos, aumenta la toma de deuda porque el déficit se transforma en deuda, se financia con deuda, incluso la emisión monetaria se transforma en deuda. ¿A vos qué paradoja? También puede ser que la deuda la tapen con todos estos subsidios que hay, porque descoloca al argentino en términos de deuda porque está financiado los servicios, están financiados determinados temas que los paga el Estado. Que aguanta sí. Y que medio descoloca a la Argentina de un concepto de deuda, de dónde sale el dinero para bancar tantas cosas. Que en definitiva, es claro, toda decisión se transforma en deuda, sí, porque por ejemplo, el Banco Central le presta divisa de las reservas internacionales a la tesorería para que la tesorería pague deuda. La tesorería le da una letra intransferible a 10 años, que es un pagadiós, que no se la va a pagar, empapela al Banco Central encajándole una nota a 10 años, pero hay un chiste. El Banco Central compró esas reservas con deuda, LEVAC y NOVAC. Así que quiere decir que le prestó plata al Estado para que el Estado pague deuda. El Estado no le va a devolver esa plata, no hay ninguna capacidad de repago demostrada.
Pero el Banco Central se quedó con el toco de deudas por Levac y Novak, que es una masa equivalente a unos 24.000 millones de dólares. Y entonces lo que el gobierno no muestra es la otra cara de la moneda, que cuando paga deuda lo hace con reservas que las compró con deuda el Banco Central. Es toda una cadena de reendeudamiento. Un mecanismo de abuso. Es lo mismo que el gobierno se ahorra transferencias a las provincias, pero las provincias ya están haciendo cola para pedir deuda, y deuda externa, o deuda en moneda extranjera, o deuda indexada en moneda extranjera. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, están haciendo cola para tomar deuda externa, y la toman porque el gobierno central las autoriza, porque el gobierno central es el responsable de pago de última instancia. Creo que nos fuimos un poco... pero siempre es sí, bien aclarar estos puntos. Ahora vamos a ir al segundo tramo de la conversación, que era... Bueno, brevemente el resumen de qué pasaba con esto de los fallos en Nueva York. Eso lo vas a decir. Vamos a un corte, enseguida volvemos en 8, 9, 10 con Héctor Juliano, experto en deuda externa. Bueno, seguimos aquí en 8, 9, 10 con el licenciado Héctor Juliano y nos explicaba cómo queda la propuesta. Sí, digamos, qué novedades se han producido y qué está pasando en Nueva York con esto de los fallos, de los cuales, estrictamente hablando, no hay información oficial, hay que procurársela, hay que empalmarlo y todo, porque las actuaciones de ella son un poco insondables. Sí. Pero el resumen de la situación es el siguiente. Del famoso megacanje 2005 que se reabrió en el 2010, quedaron holdouts, es decir, quedaron tenedores, quedaron bonistas que no aceptaron la oferta de canje, porque la oferta de canje implicaba cambio de condiciones y en particular para algunos bonos quita. Con o sin derecho legítimo, digamos así, quedaron fuera bonistas por valor de unos 11.000 millones de dólares. 6.000 de capital y 5.000 millones de dólares de intereses acumulados desde entonces, que seguramente van a ser más, pero eso es lo que computa el gobierno. En este momento, parte de esos bonistas han hecho juicio, sobre todo estos fondos buitres, es decir, fondos especulativos que compraron la deuda a nivel de bonos basura, como el NM Elliott Capital de Paul Singer, que compró una deuda que lo están diciendo, la compró en 48 millones de dólares y reclama el valor nominal por 450 millones de dólares. Así que, es decir, compraron a los pobres bonistas estafados italianos que lo compraron y desembolsaron al 100%, se los llegaron a comprar hasta 17, 15 centavos de su valor, y ahora hechos con ese título se lo reclaman al Estado al 100%. Es más, hay varios juicios, más o menos se supone que los juicios deben representar 3.500 millones de dólares, pero automáticamente de lo que... Eso sí, son una especie de juicio testigo, porque son casos testigos de que según lo que se resuelva en un juicio va a afectar al resto de los holdouts. Y después entra el peligro de que se gatille la cláusula del acreedor más favorecido. Es decir, si después de haber hecho un canje que entró el 93% de los bonistas, aparece uno que gana más, no solamente a los holdouts, sino a que todos los que entraron antes también les sería extensiva la cláusula. Ahora, la propuesta argentina se mantuvo en la misma que la vez pasada. Exacto. ¿verdad? La Argentina, incluso por necesidad, no puede ofrecer mejores condiciones porque sería un agujero financiero demasiado grande. Sí, sí. Que en realidad, viendo la letra chica, también va a ser un agujero bastante grande porque tiene que pagar retroactivos o tiene que refinanciar retroactivos y va a tener que hacer un desembolso relevante, ¿no? Por lo menos era una parte de deuda que no la tenía computada porque supuestamente estaba fuera del cambio. Y aparte porque el fallo negativo le implica no solamente capital e intereses, sino también punitorios, costas, por honorarios, gastos administrativos, etcétera, que eso es ya en sí una carga. ¿Cómo se llegó a este caso testigo?
El juez Tomás Griesa de Nueva York, que es el que tiene la mayoría de las causas, o casi todas las causas en Estados Unidos, en el Distrito Sur, Manhattan de Nueva York, le falló en contra al gobierno. Eso fue en febrero del año pasado, 2012. El gobierno apeló. En marzo, la Corte de Apelación, es decir, en segunda instancia, le rechaza la apelación a la Argentina. La Argentina entonces vuelve a apelar a la Corte y la Corte, bueno, hubo una serie de pases, ¿no? La Corte en definitiva se lo pasa al juez Griesa para que determine cómo la Argentina puede pagar, porque le rechazan los términos. El juez Griesa intima a la Argentina que le pague todo el contado el día 15 de diciembre, la Argentina apela nuevamente y la Corte le da plazo hasta el 29 de marzo para que la Argentina diga cómo le va a pagar a los acreedores. Ubiquemos qué quiere decir esto. Esto quiere decir que la Argentina perdió el juicio en primera y segunda instancia. Que tal como están las cosas, la Argentina le tendría que pagar el 100% a los acreedores, así que tiene que poner las barbas en remojo, que algo tiene que hacer. La Corte, sin embargo, le da una tabla de ayuda. Le dice, hasta el 29 de marzo usted puede presentar un plan de pago. Entonces, con eso prácticamente, en mi opinión, casi revés su propia decisión, porque le da a la Argentina otra instancia más. Y la Argentina propone reabrir el canje del 2005 en los mismos términos que lo hizo en el 2010. Es decir, ofreciendo dos opciones. O una quita, que sería menor del 66%, las cifras darían menos, ¿no? O tomar bonos par. Son dos opciones técnicas que tiene, pero que básicamente reproducen la que el país ya hizo en el 2010. Es decir, vuelve a repetir. Entonces ahora se abre un interrogante, si los bonistas van a aceptar o no, y si la Corte le va a convalidar esa decisión. Esto es como decir, los tipos piden el 100%, la Argentina le dice, no, yo el 100% no puedo pagar, tiene su asidero porque le dispararía una serie de pagos en cadena, y en consecuencia vuelve a ofrecer bajo otros términos eso. No nos podemos adelantar para ver, porque primero hay que ver, el 22 de abril tienen que expedirse estos bonistas, a ver si estarían o no de acuerdo, y después tiene que tomar una decisión el tribunal. Así que algunos especulan que si el tribunal le quiere dar aire a la Argentina, puede esperar hasta después de las elecciones de octubre para que no comprometa el resultado. Ahora, en tren de especulaciones de lo que pueda pasar, yo creo que acá estamos asistiendo en gran medida a una escenificación. Es decir, a una especie de teatro compartido. ¿Por qué? Porque básicamente el que entró en el canje en el 2005, en el 2010 y si tendría que entrar ahora, no perdió plata, porque la Argentina por cada bono recogido le terminó dando un valor nominal mayor del que tenía cuando entró en el canje. Porque por un lado, de cada valor 100 en promedio de los bonos que canjeó en el 2005-2010, la Argentina le hizo una quita de un 43%. Para hacer una cuenta simple, 100 menos una quita, o sea, yo te debo dinero a vos. Vos me presentas un pagaré y digo, bueno, yo no puedo pagar, te ofrezco una quita de 43. Quedan 56, 57, 40, pongamos 44. Claro. Pero aparte que cambian las condiciones, lógico, ahí está el repacto, son bonos a 30 años, etcétera, pero la Argentina era un país en default, que no podía pagar, entonces hace la oferta que puede pagar. Lo importante es con qué valor nominal se entró a esa oferta. Entonces, yo sobre una oferta, sobre un título de 100, que en ese momento en el mercado valía 20, yo te ofrecí por un lado una quita de 44, o sea, $56 por cada 100. Pero atrás te regalé un bono, un cupón ligado al producto por 48. O sea que lo que te di en definitiva en valor nominal es más de lo que te quité por descuento. Entonces el que entró con un valor nominal 100, en realidad ingresó al canje por un valor de 104, 103. Las cifras son, digamos, aproximativas. Si lo hacemos hilando muy fino va a dar. Pero básicamente no perdieron en valor absoluto.
Es decir, al final la Argentina... ¿No hubiera sido mejor quedarse como estaba? Es que, bueno, lo que pasa es que la gran trampa de la Argentina es que el gobierno no computa como deuda en firme la deuda por los cupones, que en su conjunto significa haber reconocido una deuda por 42.000 millones de dólares, que el gobierno no la computa como deuda en firme en sus cómputos. Es parte de esa masa de deuda no registrada que el gobierno no pone. Ahora, con respecto a esta oferta que hizo la Argentina, en principio es coherente con la estrategia seguida. El país no puede pagar y está advirtiendo que si cumpliera, entre paréntesis, por las mismas cláusulas que firmó este gobierno, queda atado a que se le dispare la cláusula del acreedor más favorecido. ¿No? Es como él mismo se puso la soga al cuello. Sí. Pero más allá de eso, yo decía, ¿por qué la hipótesis, como conclusión personal, ¿no? Discutible, ¿por qué la hipótesis de la escenificación? Porque nadie pierde. La Argentina ya se comprometió y ya está jugada a pagar sobre la base del megacanje, que es reconocerle un valor nominal incluso superior al que tenía. La deuda no va a bajar solamente en los dibujos numéricos donde computan la quita y no computan los cupones. Así es fácil. Si yo oculto eso, si oculto 42.000 millones, voy a presentar una ventaja. Pero también es teatro por parte de los holdout, porque los holdout pueden darse por derrotados, pueden fingir que el gobierno argentino los derrotó, por así decirlo, cuando en realidad por lo bajo se están sonriendo porque ellos perciben más. Con un agravante, que ellos no compraron los bonos al 100%, los compraron a 20, a 30%, así que la ganancia es tremenda. Se especula que solamente el fondo Elliott, NML Capital, en relación a su valor de origen, terminaría ganando más del 1000% sobre el capital invertido, amén de gastos, costas, etc. Algunos han estimado entre 950% y otros hasta 1300%. Así que, y la tercera pata de ayuda son... Antes de pasar a la tercera pata, yo te quiero hacer esta pregunta. Por lo general, los fondos financieros son muy inteligentes, ¿sí? Todos. Todos los que han comprado deuda o han comprado los bonos argentinos en buena fe, a 30 años, 20 años, cuando empiezan todos estos cimbronazos, que parece que no van a cobrar, la gente que cree que no va a cobrar se desespera. Y ahí aparecen, entre comillas, los buitres, o llaman los especuladores, que son mayores, que compran a un valor mucho menor a los tipos que tenían los bonos y se sientan a esperar o renegocian. Exacto, es la lógica de los fondos buitres. Ese es el funcionamiento. Ahora, pregunto, ¿esto lo saben los fondos financieros? ¿Hay argentinos? Porque si yo soy el gobierno y sé cuándo abrir y poner la ley cerrojo, a quién darle, no darle, cómo vender adentro de que hicimos un gran negocio en no pagar a los fondos porque el canje o el cerrojo pagaba nada más que una parte, pero después se la compensa por el otro lado, que parece todo una engaña pichanga para la gente, donde en realidad se termina pagando más y donde es una trampa igual para el propio Estado. Pero eso lo hacen los funcionarios. Los funcionarios saben de esta ingeniería. ¿Cuántos argentinos hay envueltos en este tongo, en este negociado? Porque no creo que si Vudú, que fue parte de el tema de los holdout, Club de París y el tema de entrar en el mercado de capitales, no hay ningún perejil con la cara que tiene de perejil. Pero no hay ningún perejil ni él ni los que lo rodean para llegar a este extremo. Está claro lo que vos querés decir. Yo tengo que tener la prudencia de que sin prueba no se puede aseverar nada. Pero si vos sabés que hay un bruto negocio. La inferencia está, primero, hay una denuncia, creo que lo hizo el diputado Claudio Lozano, contra Vudú cuando Vudú estaba al frente del ANSES por el manejo de los fondos del ANSES en relación a títulos públicos. Eso es una caja negra porque en realidad lo que hay que partir para entender el problema de la deuda en su conjunto es que la deuda es un tema secreto. Claro. No hay transparencia, no hay información, no hay acceso a la documentación. Entonces puede ser un robo. Exacto, no hay ni siquiera a nivel legal. En las causas que están abiertas, la causa Olmos 2, la del megacanje 2001
y también la denuncia Olmos Gaona Marcos sobre la gestión de la deuda, que son 3 causas abiertas, no avanzan en la justicia porque ni el Poder Ejecutivo, ni el Ministerio de Economía, ni el Banco Central facilitan el acceso a la documentación. Así que no sabemos quiénes son nuestros acreedores. Cuando el país en el año 2005 ofrece el megacanje, la gente no recuerda eso, abrió 5 oficinas para que cada uno de los acreedores se registre. En 4 oficinas, Nueva York, Londres, Frankfurt, Tokio y Buenos Aires. ¿Qué hicieron los acreedores? Boicotearon ese registro para no identificarse. Claro, porque si quedaban pegados, entonces se sabía quién era el acreedor que se presentaba. Y la Argentina cometió la debilidad cómplice de aceptarles irregularidad. ¿Cómo? Estoy negociando con acreedores cuyo anonimato protejo. Y bueno, debe ser porque muchas de ese anonimato son nuestros funcionarios. Y bueno, las denuncias y las especulaciones, concretamente fue que la reapertura del megacanje en el 2010 se hizo justamente con títulos que utilizaron supuestamente vía el ANSES banqueros y operadores amigos del gobierno. Increíble. Con lo cual la reapertura se abría en mano. Pero eso corresponde al plano de las especulaciones. Vuelvo porque dejé tirado. Lo que pasa es que como ya nos quemamos con leche, estas cosas es que no es solo especulación. Vamos a decirlo como corresponde. La deuda, por definición, es ilegítima y además es irregular, porque todo esto no tiene transparencia alguna. Si yo estoy tratando con acreedores anónimos, si estoy tratando con brokers, con especialistas, con operadores, a diferencia de lo que pasa con cualquier operación económica, las operaciones financieras no son objeto de licitación pública, están eximidas. O sea que yo contrato con el banco que se me antoje, más allá de que le atribuya los méritos del caso. Todo esto ya viene, incluso fue motivo de la contraargumentación del megacanje 2001. Por ende, estas 3 patas que hablo yo son: la primera, la conveniencia del gobierno de presentar como victoria sobre los holdout algo que en realidad es victoria de los holdout sobre el gobierno, pero presentada como tantas cosas del gobierno, más que la habilidad, políticamente para mantenerse. Sí, la impunidad de transformar las derrotas presentándolas como victoria. En segundo término, los holdout que se beneficiarían y que no sería explicable racionalmente que no acepten la oferta. Y la tercera pata de apoyo de esto es todo el establishment de la banca internacional que está esperando deseosa que la Argentina vaya a la hoja de ruta de vudú, es decir, que vuelva con esto a colocar deuda externa. Porque todo esto viene armado en este sentido, ya se lo están sugiriendo de todas maneras. Señores, el gobierno ya está agotando la caja interestado. Está emitiendo a rolete para financiar el pago de la deuda. Ahora, si nosotros llegamos... ¿Cuál es el paso siguiente? Porque si ya llega a Argentina donde no puede pagar, donde ya no tiene un corsé ni para negociar ni nada, es decir, lo único que es endeudarse... Más deuda. ¿Hasta cuándo? Bueno, el sistema de la deuda implica la trampa de un mecanismo de deuda perpetua, donde el capital no se amortiza nunca en forma total, sino que se refinancia continuamente. Esto viene ligado a una falsía, una falacia de razonamiento gravísima que todo el establishment económico, empezando con los capitostes liberales, sostienen como una tabla de salvación que yo digo es una falsía abierta. No hay problema en tomar deuda mientras tengan plata suficiente para poder aguantar los intereses de esa deuda, mientras refinancian continuamente el capital. ¿Hay algún otro país? Esta es la falacia central. ¿Hay algún otro país que esté sufriendo las condiciones que estamos sufriendo los argentinos? Las condiciones específicas de la Argentina, bueno, hay variaciones. Estamos viendo crisis desde Grecia hasta España, hasta Italia. Pero con el monto de Argentina, Grecia no tiene los mismos recursos que tiene la Argentina. No, país bueno, virgen, ojo, como país productor. Para comparar cifras habría que entrar en cada caso. En el caso de Grecia yo señalo que hay una analogía muy peligrosa con la Argentina. Una de las formas en que Grecia trampeó la auditoría de la Unión Europea
fue que declaraba la deuda en cabeza del Estado central, pero no declaraba la deuda de los organismos nacionales. Claro. Que es lo que está haciendo la Argentina. Nadie sabe cuánto se están endeudando las empresas del Estado, los organismos nacionales, los fondos fiduciarios. Toda esa deuda colateral que está creciendo, nadie sabe lo que implica. Tienen la misma secrecía que tienen los nuestros. El paradigma es el endeudamiento de YPF. En mi opinión, así crudamente, YPF fue estatizada en cuanto a la mayoría de las acciones que se expropiaron a Repsol, en realidad en lo visible para endeudarla. Porque antes el Estado no tenía la deuda que cargó con YPF. 9.000 millones de dólares de deuda que le transfirió Repsol. 9.000 millones de dólares de deuda externa que le tomó Repsol y que el gobierno se la tiene que bancar porque el socio de Repsol era el gobierno a través de Skenazy, con el cual hizo el operativo de comprarle a préstamo el 25% de las acciones. Entonces está pegado en la propia administración. En segundo lugar, tomar deuda para financiar el programa de exploración petrolífera, que son 37.200 millones. Y amén de eso queda el reclamo que ya está haciendo en el CIADI Repsol por 10.500 millones de dólares más. Así que la sola estatización, expropiación de las acciones de Repsol, le cargó al gobierno a través de YPF un quantum de deuda que puede llegar a más de 50.000 millones de dólares. Sí, de un plumazo. Sí. Tremendo. Por eso este tema hay que entenderlo. ¿Te queda el último punto ahí? No, el último punto era señalar esto, que la tercera pata es que el establishment financiero internacional, la banca internacional, no es ajena ni contrapuesta a esto, porque los tipos lo que quieren destrabar, incluso el argumento dado por el gobierno Obama y por la Reserva Federal de Nueva York, es la exhortación, se presentan como amicus curiae al tribunal, para exhortar también, para apoyar a la Argentina en el tribunal, porque quieren defender que la futura deuda se sigue emitiendo con sede y jurisdicción en Nueva York. Y si en Nueva York aparecen muchos problemas legales, la Argentina puede entrar por rivalidad en una plaza europea, asiática, a colocar deuda. Así que el problema es una especie de lucha entre acreedores financieros que tratan de posicionarse mejor. Estamos, lisa y llanamente, seguimos como el mejor o el peor de los tiempos de la década del 90 y antes de la época del proceso, en una trampa de deuda perpetua. Estamos refinanciando deuda y tomando más deuda. La deuda está aumentando a un ritmo de más de 10.000 millones de dólares por año. Las proyecciones trienales son crecientes en materia de deuda por capital, deuda por intereses y también deuda por cupones, porque los cupones crecen de una forma exponencial. O sea, con esta trampa de deuda no se sale, y la salida, la pseudo salida es la perspectiva de tomar más deuda, con la gran burla de que cuando se tome esa deuda va a ser presentada como un gran éxito de negociación, porque quiere decir, esa es la falacia, como explicaba un profesor amigo mío, es la falacia de que no importan los argumentos racionales. Si tomamos más deuda, estaríamos bien, porque significa que los acreedores nos tienen confianza. Nos creen. Entonces eso es la profecía autocumplida. Como nos tienen confianza, no podemos endeudar, pero no lo podemos pagar. Pero bueno, mientras nos tengan confianza, nos seguimos endeudando. Más que la confianza, creo que Argentina tiene tantos recursos que si la capacidad de recursos se dividiera en el Producto Bruto, cada individuo argentino tiene una capacidad de endeudamiento tremendo. Por eso los fondos internacionales siguen poniendo dinero. El tema es si la Argentina no tiene esa capacidad de Producto Bruto. Héctor, te agradezco muchísimo. Solamente una preguntita de cierre. ¿Cómo salimos de esto? Bueno, hablar de una posible salida implicaría mucho más tiempo de que una respuesta así telegráfica. Hay un sistema, o se está dentro, yo digo siempre, no hay solución al problema de la deuda dentro del sistema de la deuda. El sistema de la deuda consiste en haber creado una deuda por monto y condiciones impagables. Esa es la lógica del usura. La lógica del usurero es que el deudor nunca puede dejar de ser deudor, porque su negocio financiero está ahí y su forma de dominio también.
Pero es para quedarse con la casa, es decir, cuando uno toma un préstamo Para al banco... quedarse con todas las decisiones. La deuda como instrumento de dominio significa condicionar mucho. La Argentina, esto lo he desarrollado en varios trabajos, sí. La Argentina está sometida a un esquema cuyo modelo histórico es el Tratado de Versalles contra Alemania después de la Primera Guerra Mundial. La tenaza entre la asfixia financiera de una deuda impagable, entonces las reparaciones, y el desarme militar. Vos fíjate que una de las consecuencias inmediatas, directas e inexorables es la Argentina totalmente después de la guerra de desarmada y desarme. Entonces ese es el esquema de a Versalles. Los buitres financieros de adentro y de afuera. Porque el esquema de Versalles, que después, bueno, habría mucho para hablar, pero después cierra con el Plan Dawes de 1924, era ese. No, ustedes van a poder pagar su deuda externa, las reparaciones de guerra que eran impagables por un monto estratosférico, gracias a préstamos que les hace el gobierno norteamericano. Entonces, durante un decenio, la deuda externa alemana fue creciendo más de lo que realmente podía pagar, porque el tema era endeudarlo al país. No sé. Esta trampa es, por eso, revertir esto implicaría romper con un sistema, y para romper con el sistema hemos mencionado, lo podemos desarrollar en otra oportunidad, que si la Argentina no ataca el problema de la ilegitimidad de la mayor parte y casi su totalidad de deuda, si la Argentina no pondera los pagos en función de su verdadera solvencia fiscal y no sigue engañando sobre una solvencia que no tiene para pagar, es decir, un gobierno deseoso que pasa y vive proclamando su voluntad pagadora, ¿no? Como bien lo expresó el ex juez Lozada, ¿no? La vocación pagadora del gobierno es ya un poco menos que digamos, irritante. Un gobierno que se jacta de estar pagando con creces, ¿sí? Pues está pagando con creces mientras empapela al propio Estado para sacar todo el dinero que tiene guardado en las alcancías. Y eso significa que después a los jubilados les retasea las actualizaciones. El Banco Central técnicamente sería un Banco Central en quiebra, en concurso, porque las deudas que tiene, las acreencias y los títulos públicos en cartera no tienen miras de ser pagados. En consecuencia estamos falseando la solvencia del banco. Peor aún, pagamos con reservas que se compran con deuda y esas reservas no cubren la base monetaria. Último dato, al 31 de marzo, que lo acaba de publicar el Banco Central, las reservas internacionales de la Argentina eran 40.500 millones de dólares. Y la base monetaria equivale a casi 60.000, 59.000. Esto quiere decir que las reservas solo cubren las 2/3 partes de la base monetaria. Por eso modificaron la ley de convertibilidad para despegarla. Y por eso están poniendo todo este cepo cambiario, porque los dólares los necesitan para pagar deuda. Y esa vocación pagadora de deuda tiene un límite, porque la deuda intraestado tiene un límite de capacidad en las reservas netas, y en consecuencia será una cuestión de tiempo que el gobierno tenga que entrar forzosamente a la receta del sistema. Tomar más deuda, porque les conviene. Ser esclavos perpetuos. Sí, el argumento formal, hay que leer La Nación, hay que leer los digamos, diarios en general del establishment, que viven repitiéndole: en lugar de financiarse con inflación, financiense con deuda externa. Más fácil. Y eso es lo que pasó con la convertibilidad del 90, con la del 78. Así que por el momento hay que esperar. Vamos a ver que existe un gobierno patriota. Por lo menos a ver si alguna vez tendremos. ¿Qué karma tenemos los argentinos? Héctor, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por mantener la actualización de este tema, que es un flagelo. Mil gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, nosotros ahora vamos con nuestro próximo invitado, Alberto Vuela, filósofo argentino. Nos va a poner un poquito a tono de este puente y de este paso y de este puente que es la Argentina. Volvemos enseguida.